Número 4. Panteón de San Isidro. El Panteón Infantil de San Isidro es quizás el único cementerio de este tipo en la Ciudad de México. En sus numerosas tumbas descansan los restos mortales de cientos de niños, de bebés y de adolescentes cuyas vidas terminaron mucho antes de haber empezado. Pedro Hernández había sido sepulturero de ese lugar durante muchos años, y a pesar de lo que la gente piensa, ese es uno de los trabajos más tranquilos que alguien puede obtener, aunque también es triste, puesto que cuando trabajas en un panteón infantil, en más de una ocasión, sientes un nudo en la garganta cuando ves el dolor de los padres que entierran a un hijo. Por otra parte, también era un trabajo donde a menudo tenía momentos para reflexionar. Los árboles que servían como una ampliación del muro exterior del panteón lo aislaban del ruido externo, lo cual le brindaba una sensación de paz inigualable, y por otra parte, a diferencia de los panteones de adultos, en el infantil no se respiraba la melancolía o la tristeza, sino simplemente la paz. Esa mañana, Pedro se sentía muy cansado. El día anterior tuvo que abrir una fosa porque Alfonso, su compañero, había enfermado de gripa y no había asistido, y por lo visto tampoco iría ese día, porque sus cosas no estaban en la oficina. Salió de la oficina y dio entonces una vuelta de revisión con sus tijeras, un rastrillo, una cubeta y una pala. El servicio funerario estaba programado hasta las 12, por lo que tenía un buen tiempo para dedicarse a otras cosas. Hizo algunos arreglos, juntó la basura y flores marchitas que retiró de los floreros, barrió las hojas secas de los árboles y podó el pasto de algunas tumbas. Y en todas esas acciones se le fue el tiempo, y cuando revisó su reloj ya eran las 11:45 y pronto llegaría el servicio funerario que esperaba. Así pues, puntualmente llegó ese cortejo, que estaba compuesto por una camioneta de servicios funerarios en la que venía el cuerpo y estaba seguido de muchos autos y de un camión que llevaba a los dolientes. Así que Pedro salió de la oficina y se dirigió a la entrada donde le dijeron el número de servicio. Él les indicó el lugar y fue por sus herramientas y se dispuso a esperar junto a la fosa a los asistentes. De inmediato reconoció de entre la gente a los padres de la criatura, porque la madre era una mujer de baja estatura que no era mayor de 30 años y estaba vestida de negro con el cabello recogido en una cola de caballo, y sus ojos transmitían un inimaginable dolor, y ya estaban secos de tanto llorar. El padre la llevaba del brazo casi sosteniéndola, y era un hombre joven también, aunque parecía un viejo. Era como si todos los años del mundo se le hubieran caído encima con la muerte de su descendencia. Así que llegaron entonces los arreglos de flores, y Pedro siempre se sorprendía con la cantidad de flores que se ocupaban en esos casos. Arribó también un sacerdote y dio la bendición al féretro, y lo roció con agua bendita, al igual que a la sepultura, y recitó el Salmo 23, que dice: «El Señor es mi pastor, nada me falta, y en verdes campos me hace reposar». Y después se acercó a los familiares y les dijo algunas palabras de consuelo. Pedro escuchó que el cuerpo pertenecía a un niño llamado David Gómez, de 8 años de edad, y pronto llegó el momento más difícil y desgarrador, el del entierro. A menudo él también sentía tristeza al echarle tierra sobre los cajoncitos que contenían la alegría y la vida entera de los padres. Ese siempre era un momento difícil. Pedro tenía 2 hijos ya jóvenes, así que siempre fue solidario con los padres que observaba, pues el dolor de la pérdida era tan grande que ni siquiera el estado posterior a la muerte tenía nombre. Cuando moría el esposo o la esposa, quedabas viuda o quedabas viudo, pero cuando morían los padres, quedabas huérfano o huérfana. Pero si se te moría tu hijo, entonces, ¿seguías siendo padre? Esos pensamientos rondaban la mente cuando el sacerdote le indicó con la mirada que ya era tiempo de bajar al cajón. Así lo hizo, con la ayuda de unas cuerdas. Y ya abajo, un mar de flores le llovió al ataúd de David. Así que el silencio, antes reinante, se rompió con el fuerte llanto de los familiares. La madre de rodillas gritaba: «David».
Levántate, hijito, por favor, no te mueras. Esa era una escena que hubiera conmovido a cualquiera, así que le tocó el turno a Pedro de ejecutar su labor, y palada a palada fue echando la tierra sobre el féretro del pequeño niño. Los padres permanecieron allí mucho tiempo, después de que los asistentes les hubiesen dado el pésame, colocando flores encima de la tierra recién removida. Ese día fue muy triste para Pedro, y él no dejaba de pensar en el entierro de ese pequeño niño. Mientras que abordaba el metro, hizo en su mente una oración por él y por sus padres. Al paso de los días, Pedro retomó su rutina y de hecho había tenido tanto trabajo arreglando algunas otras tumbas que casi olvidó al pequeño David, de no ser por su madre, que todos los días llegaba antes del mediodía y se iba hasta el panteón, hasta que éste cerraba lo dejaba, y todo el día se la pasaba sentada a los pies de la tumba de su hijo llorando. La mujer no comía, tampoco bebía nada durante toda esa visita, y Pedro nunca jamás había visto algo igual. Y una tarde al salir para dirigirse a casa, después de cerrar las puertas del cementerio, sintió el impulso de regresar para revisar que nadie se hubiese quedado. Y no en contadas ocasiones había tenido que sacar a jovencitos que, escondidos, planeaban pasar la noche en el cementerio para demostrar su valor y su hombría. Así que dio una vuelta y no vio nada. Y casi a la salida pasó por la tumba del pequeño David, y la reconoció porque tenía poco tiempo que sus padres habían mandado hacer una lápida blanca y una estatua de un ángel. Y al acercarse a ella vio un niño que no era mayor de 10 años, y estaba jugando con la tierra a sus pies. Estaba vestido con un pantalón azul claro y una camisa blanca, y sus zapatos también eran blancos. Su cara reflejaba inocencia. Pedro pensó que se había perdido, así que le preguntó: «Niño, ¿qué haces aquí? ¿En dónde están tus padres?» Y Pedro no veía a nadie más. «No están aquí», contestó el niño. «Estoy solo». «¿Cómo que estás solo? ¿Te dejaron aquí?» «Sí, yo quiero que tú me ayudes». «Vamos, te voy a llevar con los policías. Hay unos en el módulo, y ellos sabrán qué hacer». Al instante en que Pedro intentó tomarlo de la mano, el niño ya no estaba. Lo buscó por todo el cementerio, pero no lo encontró, y fue entonces cuando sintió miedo. El niño no podía haber salido del panteón porque las puertas estaban cerradas, tal y como las había dejado. La única explicación era que se trataba de un fantasma, y esa explicación se la formuló en su mente. En sus largos años como sepulturero, jamás esto le había pasado. Había escuchado historias, pero nunca había vivido algo así. Rápidamente salió del cementerio, y más de una semana Pedro estuvo en cama. Le dolía todo: los huesos, la carne, las articulaciones, la espalda. Todo él se sentía cansado, además de sentir siempre miedo. Incluso le pidió a su esposa que no lo dejara solo, porque recordaba al niño del cementerio. «Nosotros lo enterramos con ellas. Eran su juguete preferido», le aseguró la abuela con ojos llorosos. «Lo sé, a veces juega con ellas a los pies de su tumba». Y con esas palabras Pedro salió del departamento. Pocos días después, Pedro fue visitado por la madre de David, y ella le agradeció el cumplir el deseo de su hijo y hacerle reflexionar sobre su conducta. Así que ambos dieron un paseo por el panteón hasta llegar al pasillo donde estaba sepultado David, y al llegar a la tumba, la mujer externó: «David era muy juguetón y alegre, y se la pasaba jugando con sus canicas en la tierra hasta que enfermó». «Lo imagino», dijo Pedro. «Todos los días encuentro su nombre en la tierra, junto a los hoyitos donde juega con canicas». Así que señaló la tierra en donde se leía ese nombre, y a los lados se veía la trayectoria que había trazado cada una de las canicas cuando fue lanzada. Los panteones infantiles, lejos de ser lugares fúnebres, a menudo son sitios alegres, llenos de globos y juguetes y de flores, como si evocaran la vida de las risas y los juegos que sus huéspedes llevaron.